En el año 2018 decidí hacer un experimento conmigo misma. Apagué el celular, lo guardé en un cajón y durante 30 días me comuniqué por email, llamadas y mensaje de texto con un celular muy viejo que tenía guardado. Además, durante esos 30 días escribí una crónica por día de todo eso que me iba a ir pasando durante el proceso de desconexión. Escribir para mí siempre fue un refugio. Día 10. La verdad es que todo esto se me fue al carajo. Hice trampa muchas veces. Ayer, sin ir más lejos, prendí el celular y leí algunos mensajes de WhatsApp. Nada muy interesante, la verdad. Y hoy, hace un rato, hice un FaceTime con mis hermanas que viven a distancia y a eso lo sentí como un hogar virtual. No me dio para nada de culpa romper mis propias reglas, pero ni un poquito de culpa sentí. Y también vi fotos de una amiga que está de viaje, ella rodeada de libros, en estado de amplitud, porque eso es lo que provocan algunos libros, la expansión del espíritu. Y después ya tuve ganas de volver a apagar el celular y regresar a mi nuevo silencio. Un silencio que incomoda mucho, pero que como el amor, supongo que también se aprende. Al experimento de desconexión, un tiempo después, se lo propuse a mis alumnos de psicología, jóvenes de 16 años. Y también lo propuse a través de las mismas redes sociales, convocando a voluntarios mayores de 18 años, personas que, de diferentes puntos del país, estaban interesadas en ver qué pasa cuando nos desconectamos. Además, un grupo de papás y mamás se desconectaron, pero esa vez porque la inquietud había venido de la voz de sus propios hijos. Niños y niñas de entre 7 y 10 años que manifestaban preocupación por cómo su papá y su mamá usan todo el tiempo el celular. Con frases como, por ejemplo, si estoy jugando a un juego de mesa con mi mamá, ella está con su celular. Si estamos viendo una película con mi papá, él está revisando su celular. A mi mamá y a mi papá le tengo que decir 5 veces las mismas cosas y no me escuchan. Mi mamá está acá, pero parece estar todo el tiempo en otro mundo. Mi papá me dice que está trabajando, pero no. Yo sé que está en Facebook. Tengo que aclarar que en este grupo de niños y de niñas estaba mi hija de 9 años y que ella escribió un cuento que se llama El tercer hijo de mi mamá. Pero yo solamente tengo 2 hijas. O sea que el tercer hijo era el celular. Mi hija en este cuento describe cómo yo cuido a mi teléfono como si fuera un hijo recién nacido. Lo acuno, le canto el arrorró, lo lustro con una franela. Ay, por favor. Entonces yo le dije a mi hija, por favor, decime la verdad. Decime si la mujer de ese cuento, esa mujer que parece tan desesperada y deprimente, soy yo. Y mi hija, sospecho que por pura piedad nomás, me dijo, ay, no, mamá. Mamá, quédate tranquila. Tranquila, no sos vos. Esto es una forma de hablar sobre el tema nada más. Pero yo sabía que mi hija estaba hablando de mí. Lo que llamó mi atención al leer estos registros de desconexión de adultos y de adolescentes fue que en la gran mayoría, ante la desconexión, aparecen los mismos síntomas. Síntomas que tienen que ver con la abstinencia. Y la abstinencia tiene que ver con la adicción. Los adolescentes, por ejemplo, escribieron frases. Cuando no tengo el celular, me tiembla la pierna. Me sudan las manos.
Me quiero comer las uñas. Esta sensación de no tener el celular es más fuerte que la ansiedad, más fuerte que el amor. Nunca la experimenté en toda mi vida. Otro de los alumnos escribió: a partir de las 7 de la tarde empiezo a entrar en una crisis existencial. Me empiezo a poner eufórico y violento y irritable a las molestias físicas. Los adultos también manifestaron esta ansiedad, esta incomodidad de no saber qué hacer con el tiempo, este aburrimiento que se vuelve insoportable y este silencio que pareciera ser abismal. Pero también aparecieron observaciones positivas ante la desconexión, porque muchos dijeron haber dormido mejor a la noche, que se sintieron con más energía, que pudieron concentrarse mejor en sus tareas cotidianas y en sus trabajos, que la calidad de sus vínculos se vieron enriquecidos. Muchos mencionaron el haber regresado al hábito de la lectura. Hoy volví a ser lector y eso me alegró el alma. Hay quienes también hablaron sobre haberse conectado con la música desde un estado de contemplación. Creo que lo importante de estas exploraciones de desconexión tienen que ver con cómo interfiere el uso que le estamos dando al celular en nuestra vida cotidiana y en nuestra salud mental. Y cómo el exceso en su uso está provocando serias consecuencias en muchos seres humanos. Pero sobre todo en los niños y en los adolescentes. Porque ellos están en pleno proceso de desarrollo y por lo tanto son los más vulnerables. No olvidemos que los niños, las niñas necesitan del juego, de la imaginación, de otros pares, necesitan poder vivir experiencias sensoriales, necesitan poder aburrirse y entrar en ese espacio vacío que genera mucha frustración, esta sensación de no saber qué hacer con el tiempo, este espacio de puntos suspensivos desde donde uno puede encontrarse a sí mismo, encontrar las propias ideas, la creatividad y erguirse de un carácter para hacerle frente a la vida. Y si hablamos de salud mental, no puedo dejar de mencionar a Richard Davidson. Él es un neurocientífico que tuve el gusto de escuchar el año pasado en Bilbao, en España, y él hace muchos años que viene investigando el tema de la salud mental en los seres humanos y llegó a la siguiente conclusión. Él cuenta que los pilares de nuestra salud mental son 4. El primer pilar, la conciencia y la atención, esa capacidad que tenemos los seres humanos de poder estar presentes en el momento en el que estamos. El segundo pilar, la conexión con los otros, la posibilidad de generar vínculos que generen compasión, amor, empatía, solidaridad. El tercer pilar, la introspección, esa capacidad de poder entrar en diálogo interno con nosotros mismos. Y el cuarto pilar, la motivación para poder generar proyectos de vida que le den algo de sentido a nuestra existencia. Y acá me surge la siguiente pregunta. Porque si vemos a niños y adolescentes expuestos al uso excesivo del celular, si incluso en muchos de estos registros de desconexión hay adolescentes que dicen pasar más de 50 horas por semana con el celular, lo que equivale a 7 u 8 horas por día, me pregunto, ¿tendrá la posibilidad ese niño o ese adolescente de poder entrar en diálogo interno consigo mismo frente a esta hiperdependencia que genera la mirada externa de las redes sociales? ¿Tendrá la posibilidad ese niño o ese adolescente de poder estar atento y concentrado frente a tanta estimulación? ¿Y podrán a la larga encontrar un motivo que les mueva suficientemente el alma como para sentir que la vida
vale la pena ser vivida? Creo que a esta altura bien podríamos pensar que dejar a un niño solo con un celular es equivalente a dejarlo solo en una gran ciudad. Y todos sabemos que en la ciudad hay cosas maravillosas, hay gente súper amable, pero también sabemos que un niño solo va a estar muy expuesto a situaciones a las que quizás ya no tengan retorno. En menos de 5 minutos, tengamos en cuenta que en menos de 5 minutos un niño puede exponerse a contenido que quizás lo atraviese para toda una vida. Y después cuesta mucho trabajo poder desanudar esos pequeños o grandes traumas psíquicos que quedan pegados ahí a la emoción y a la conciencia. Creo que es urgente empezar a debatir, a reflexionar, a buscar estrategias de contención, de regulación, de acompañamiento, porque con la mera conciencia individual no está alcanzando. Necesitamos cuestiones y políticas que sean colectivas, porque en este preciso momento hay muchos niños y muchos adolescentes caminando solos a la deriva por esa gran ciudad virtual. La UNESCO salió a advertir que el uso del celular en las escuelas interfiere en la concentración, en el aprendizaje, en la propia vinculación de los niños y de los jóvenes, ni que hablar de la gran cantidad de problemas de bullying y de acoso que estamos viendo en relación a esto. Países Bajos, por ejemplo, a partir del 2024, saca los celulares de sus escuelas. Y así, varios países que están siguiendo ese camino. Estos son apenas algunos ejemplos de decisiones políticas en relación a esta problemática. Me pregunto, ¿qué pasaría si pudiéramos introducir a nuestros niños de manera gradual en el mundo de los celulares? Como cuando les enseñamos a andar en bicicleta, que primero les dimos una patacleta, después una bici con rueditas, le sacamos las rueditas y directo al mundo. Ahí, como ET. Hay una compañía global de celulares que sacó un modelo de celular con pantalla moderna, mensaje de texto, llamadas, fotos, pero sin internet y sin redes sociales. Esta podría ser una buena alternativa, una forma más sana, más cuidada y responsable, como ese paso previo a la entrega de un primer celular inteligente al que por momentos ni los adultos sabemos muy bien cómo regular. Y me pregunto, ¿qué pasaría si el celular, como cualquier otro objeto de consumo masivo, como el tabaco, como el alcohol, como los alimentos, tuviera atrás en su dorso un etiquetado que nos pudiera informar y advertir a la población sobre las consecuencias de su uso? Yo a este etiquetado me lo vengo imaginando hace mucho tiempo y hasta me lo imagino en diferentes idiomas. Este etiquetado podría decir: el uso excesivo del celular puede causar adicción, depresión, irritabilidad, baja autoestima, déficit de imaginación, trastorno de la autopercepción, problemas en la vista, falta de concentración, trastorno de sueño, entre tantos otros síntomas. Creo que tenemos un gran desafío por delante como adultos, y es el de asumir este nuevo rol que nos toca, esta nueva responsabilidad, que es la de cuidar, la de contener la exposición de nuestros niños frente a las pantallas y la de desnaturalizar hábitos que nada tienen de natural, como es la entrega de ese primer celular. Y preguntarnos hasta qué punto los niños y los adolescentes acaso no nos están reflejando nuestra propia forma de estar en este mundo. La invitación es a interpelarnos, a reflexionar
y a preguntarnos hasta qué punto esta problemática que empieza por nosotros no termina afectando, como siempre, a los más chicos. Siempre a los más chicos. Gracias.